Carlos. Bienvenidos una vez más esta tarde, ya mediodía se puede decir, ya llegamos al mediodía. Le damos gracias a Dios que podemos estar aquí reunidos libremente y especialmente ahorita lo que significa el reunirnos como cuerpo de Cristo, como aquellos que fueron rescatados, la iglesia que en el cual Dios mandó a su Hijo unigénito para ir a la cruz del Calvario para comprarnos, ¿verdad? Y sacarnos de nuestros delitos y de nuestros pecados. El significado de poder reunirnos este domingo, este día del Señor, enseña que esto es mucho más que venir aquí a juntarnos para motivarnos, para pues nomás hablar de cosas bonitas, sino nos reunimos porque Él vive. Nos reunimos porque sabemos que la palabra de Dios se abrió el cielo y nos trajo en este libro su palabra. Y sabemos que la resurrección nos justifica y nos da la manifestación de que Él es el que vive y vive en nosotros. Cuando nos congregamos, mandamos un mensaje al mundo. Por eso es tan importante la congregación, por eso es bien importante reunirnos estos días, porque la gente puede ver que nos juntamos aquí porque la tumba está vacía. Como habíamos ya hablado o se han referido anterior esta mañana o esta mediodía, como muchos de los cristianos alrededor del mundo se acuerdan de esta gran entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo, como fue profetizada. El Domingo de Ramos es un retrato de la identidad del Mesías y en el trabajo que venía en el perfecto plan del Padre, trayendo a nosotros pródigos una vez más unidos a la familia de Dios. Pero tristemente había una multitud festejando, estaban gritando Hosana, estaban estimulados ellos en este desfile, se puede decir, de la entrada, pero ellos también estaban pensando, ¿quién es este hombre? Toda esa multitud gritando, Hosana, Hosana, todavía no entendían quién era este hombre. Nuestro Señor Jesucristo, estando aquí, vemos en Juan 11:25, dijo, yo soy la resurrección y la vida. Dijo, aquel que cree en mí, aunque muere, vivirá. Se identificó. Pero tristemente, hasta hoy en día, mucha gente le da porras a Cristo y confiesa a Cristo sin verdaderamente entendiendo la identidad de Cristo Jesús. Se reúnen en las iglesias, pero no saben la identidad correcta de nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí en 1 Corintios 15, si van conmigo a 1 Corintios 15, seguimos en nuestro estudio del libro de Corintios. Ya llegamos aquí a la sección última de este hermoso capítulo. 1 Corintios 15 nos da la identidad de la resurrección. Pablo nos enseña y nos da la identidad de la resurrección. Hemos visto este capítulo maravilloso de la resurrección y hemos llegado aquí a esta última sección. El otro domingo pasado vimos versículos 50 al 53, en donde traté de introducir muchas preguntas difíciles sobre los últimos días bíblicos, lo que vemos en la Biblia de los últimos días que llegarán. Y fue mi intención de poder introducir y ver esos temas y esas preguntas difíciles para que podamos tener tiempo de contestar eso y poder navegar esta última sección claramente, porque es importante esta última sección en la que voy a tratar de expoundar este
este domingo en la mañana o en la mediodía en la que estamos ahorita. Y esta mañana recordamos esta entrada triunfante que hizo nuestro Señor Jesucristo hacia Jerusalén. Lo hizo durante las festividades de la Pascua. Los judíos celebraban la salvación que Dios les dio en Egipto cuando salieron ahí de captividad, pero los judíos también miraban a la salvación hacia el futuro, hacia la salvación que venía en el Mesías. Esperaban también al Mesías o miraban para atrás viendo también hacia el futuro. Ellos entendían que había un Mesías prometido. Y obviamente, aunque lo tenían enfrente de ellos, no lo pudieron identificar. Como hoy en día muchas veces tenemos la verdad enfrente de nosotros, pero aún así no la identificamos. Pablo en nuestro texto, esta mediodía, está viendo hacia el pacto nuevo, a la salvación pasada sobre el trabajo de la muerte y la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Está viendo hacia lo que pasó en la cruz, hacia la muerte de Cristo, hacia la resurrección. Y está apuntando al futuro, a los efectos que trae la resurrección físicos del futuro, que seremos resucitados como Él en un futuro físicamente. Lo corruptible se hará incorruptible, lo moral será, lo mortal se hará inmortal. Esta mañana quiero hablar de la Trinidad, pero no la Trinidad de la que quizás están pensando. Hay otra Trinidad bien importante. La Trinidad es la ley, el pecado y la muerte. La ley, el pecado y la muerte. Y quiero ver este texto, esta sección, en la forma más simple, pero más profunda. Y quiero que podamos ver claramente el mensaje completo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la muerte, la Trinidad, viendo la Trinidad, la muerte, tratamos de confrontarla siempre, desde el principio. He ido a varias funerales en este año. Estuve ayer en un funeral de mi tío, que falleció también. Y los funerales que he ido este año, no digo afortunadamente necesariamente, pero afortunadamente eran gente de 75 a 93 años, que sabemos que esperamos que esto va a pasar con el tiempo. Entre más vivimos la vida, más años tenemos, es lo inevitable. Llegaremos ahí. Esperamos, no nos sorprende oír de gente fallecer en ese tiempo. Pero la pelea es igual. Tratamos de ver cómo vamos a morir, pero no le ponemos mucho pensamiento después de la muerte. Es una pelea que el hombre nunca ganará. La muerte contra el hombre es una fantasía. El hombre trata de morir valientemente para sentirse victorioso, pero todavía aún así no puede tener victoria contra la muerte. El hombre es orgulloso y vemos esos botones hoy en día en las promociones que vemos, los comerciales que vemos en el medio social y en la televisión, las películas inspirantes que vemos que le pican a esos botones de que tú puedes ser victorioso. Tú puedes ser victorioso, tú puedes tener victoria. Y nos pica los botones de la emoción. Y hace que vendan productos, hace que estemos entrados en la agenda del mundo, del sistema del mundo. Nos hacen movernos hacia la agenda que quieren movernos aquí en el mundo. Que te venden un par de tenis porque dice, tú puedes hacerlo. Victoria, victoria, victoria. Pero el problema del hombre es la muerte. El problema es que la humanidad siempre, desde el principio, ha tratado de derrotar la muerte en ellos mismos. Cuando pensamos de la muerte, el hombre siempre piensa como que él es últimamente victorioso y después caemos hacia la tumba.
El hombre trata de tomar el momento y agarrar algo de gloria al fin en su propia mente. Trata de decir, yo voy a derrotar a la muerte, y luego se enferma y se muere. Es que la debilidad de nosotros es de que no podemos controlar la muerte. No podemos controlar la muerte, y el hombre trata de hacer sentido de nuestra debilidad y trata de justificarse él mismo con una filosofía que conquista el mundo. Una filosofía mundial conquistante, y evitan lo que no se puede escapar, que este cuerpo se está corruptando, se está haciendo corrupto, se está pudriendo, se está acabando, y tarde o temprano regresaremos a la tierra. Cuando el hombre trata de trabajar su propia salvación, trata de traer filosofías que motivan y tratan de agarrarse de esas como si fueran verdades que los transportarían al otro lado de la vida o al cielo, pero realmente caen a la tierra y se hacen parte de la tierra y cosechan las consecuencias eternas de la muerte, del pecado y de la ley. Señor, gracias te damos esta mañana, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que la tumba está vacía y venimos aquí como un símbolo unidos porque tú vives, Señor, dando luz al mundo porque servimos al Cristo resucitado que ha tenido victoria y nos ha traído victoria. Señor, te pedimos tu ayuda para poder entender del Espíritu Santo, Señor. Que nos des, Señor, alumbramiento, Señor, que nos abras nuestros ojos, nuestros oídos de nuestros corazones, y que nuestra mente sea captivada por tu palabra. Porque lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Muerte, pecado y la ley. No puedes escaparlo. W.L. Criswell apuntó a el escritor ruso León Tolstói, quien resume las diferentes actitudes de los hombres hacia la vida. Estas actitudes hacia la vida que él pone aquí en 4 categorías, podemos decir que ha sido por toda la historia y todavía existen hoy en día como una reflexión de lo que el hombre hace o confronta la vida. Y las clasifica en 4 categorías. La primera es, hay quienes ven la vida como algo malo y se emborrachan para olvidarla. Número 2, dice. Segunda actitud es, hay quien poseen una actitud de aceptación. La vida es mala, pero luchan en contra de ella. Actitud número 3, dice, hay a quienes que ven la vida como mala y por suicidio se alejan de ella. La actitud número 4, y ahí aún en último grupo, Tío se pone en hay quienes ven la vida como mala, pero que viven aceptándola irracionalmente como viene. Cuando nosotros vemos las Escrituras, vemos una actitud totalmente diferente de cómo la ve el mundo. Cuando vemos la Escritura, vemos la muerte en los ojos de lo que es la ley y lo que es el pecado. Pablo nos asegura, cuando vemos las Escrituras y lo que él ha escrito, y toda la Biblia nos enseña esta misma cosa, Pablo trae el horror de lo inescapable, de la realidad del pecado, de la ley y de la muerte. Es un terror, es un horror. La muerte tiene un poder, es un aguijón que trae horror y terror a nosotros. Vayan conmigo aquí en el último
libro de la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8, y dice así la palabra de Dios: y miré y había un caballo amarillento, en que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se le dio autoridad sobre 4 partes de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. La ley es aquel que expone, es aquello que expone, que apunta al pecado, al aguijón del pecado es la muerte. El aguijón del pecado es la muerte. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí en nuestro texto. Vamos a leer del versículo 50 hacia abajo. Y dice así: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrupte heredará lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormirán, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se halle vestido de incorruptible y esto mortal se halle vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorarán a sed la muerte en victoria. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Y eso es lo que aquí está diciendo Pablo en el capítulo 56. El aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado, y el poder del pecado es ¿qué? La ley. La actitud es diferente. La Biblia nos enseña lo que es la muerte. Es un horror, es algo terrible. Y la ley nos está exponiendo. La ley nos está apuntando a eso siempre. La Biblia nos enseña que la ley nos llama. Romanos capítulo 7, versículos 9 al 13. Dice la palabra de Dios: en tiempo yo viví sin la ley, pero al vivir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándonos del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que el pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser extremo pecaminoso.
La ley apunta y nos expone. La ley no nos salva. La ley no nos hace mejor. La ley no hace nada más que matarnos y condenarnos. Estamos sin esperanza en la ley. La ley no da misericordia. Al contrario, la ley nos trae a nuestro fin, a nuestro enemigo final, que es la muerte. Pablo hace algo diferente que la actitud del mundo. Pablo hace algo diferente. Él halla algo afuera de la verdad, de lo inevitable, de la tumba, de la muerte, de esos cuerpos que se están pudriendo, que se están gastando. Él mira más allá que la vida. Él mira hacia el victorioso. Mira hacia el victorioso. En el capítulo 57 de Primera de Corintios nos dice, y lo que está mirando Pablo, pero a Dios gracias que nos ha dado victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es un conquistador. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, aquel que vive. Apocalipsis capítulo 1, en el primer capítulo, versículo 18, nos enseña aquí lo que está diciendo Pablo. Dice la palabra de Dios en el versículo 18, capítulo 1 de Apocalipsis, y el que vive y estuvo ¿qué? Muerto, pero ahora estoy ¿qué? Vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de ¿qué? La muerte y de Hades. Pablo ve la muerte y está listo para confrontarla. Está listo para confrontarla, pero la diferencia es, no está listo para confrontarla en él mismo, sino en el que tiene victoria, que es Cristo Jesús. Su meta y su corazón son victoriosos, no en sí mismo, sino en Cristo Jesús. W.L. Criswell, o W.L. Criswell, dice esto, nos da esta importante verdad. Él dice, verás Cristo, para Pablo no es solo una cosa intencional. Él no se refiere a él solo cuando el estado de ánimo lo permite. Él no es una filosofía avanzada. No es solo una persona en la que él confía de vez en cuando y a quien te toma un problema a la vez cuando lo necesitas. No, Señor. El corazón de un mensaje y la visión del mundo del apóstol Pablo se encuentra en una palabra: Cristo. En Cristo mismo es esa cruz. Este es su mensaje. Es su mensaje del Evangelio y su esperanza. Esa es su predicación. No lo veía así como estos que veían a Cristo entrar triunfantemente y llevados por emoción diciendo Hosana, Hosana. No era esos como ahora millones de gente se asemblan a las iglesias cuando necesitan algo, cuando hay problemas, cuando los hace sentir bien, pero es parte de la vida de Pablo. La resurrección tiene un resultado y no es una filosofía, no es algo que te hace sentir bonito, no es algo que te llevas a la mano con la muerte y lo tienes en tu mano, sino es algo que lo tienes adentro de ti. Tú no puedes salvarte en ti mismo. Pablo nos enseñó eso en los versículos anteriores del 12 al 19. Si no hay Cristo, dice él, entonces no hay cruz. Y si no hay cruz, no hay perdón de los pecados. Y si no hay perdón de los pecados, no hay mensaje. Y si no hay mensaje, no hay evangelio. Y si no hay evangelio, no hay fe. No Cristo, no resurrección, no esperanza al cielo.
Ese es el corazón del mensaje que Pablo tiene en su corazón y ese es el mensaje que él lleva cuando confronta al mundo. La urgencia es esta: necesitas a Cristo Jesús. Al fin del día, mis amigos, la realidad es que la muerte es victoriosa. No le vas a ganar. Linsky dijo esto: victoria indica enemigos y batalla, pero no es para nosotros, porque nunca deberíamos ganar. Esta estupenda victoria nos está siendo dada la última frase a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nombra al victorioso, lo nombra como el medio a través del cual el regalo de la victoria se convierte en nosotros. Esa es la única forma que podemos derrotar a la muerte. Es en Cristo y sobre el poder de la resurrección. Trato de dar unos ejemplos de la mentalidad en la que estamos confrontando en el mundo. Imagínate un paciente de cáncer que le dicen: no tienes chance de sobrevivir este cáncer. No hay cura. Pero su voluntad de fierro se agarra y pelea en la vida para poder vivir un poco más y confronta y ve a los ojos a la muerte confrontándola. Y dice: no me derrotarás. Yo me iré de aquí positivamente, inspirando a otros para que sigan peleando la palabra, para que sigan peleando en la vida. Pero aún así no hay victoria, porque el último enemigo, la muerte, ganó. Murió con una sonrisa, con una positiva actitud, pero llegó la muerte y se la llevó como quiere. La muerte gana. Un narcotraficante llega y finalmente es acorralado. Ya ha escapado la muerte muchas veces y finalmente se encuentra confrontado por la ley o quizás con sus enemigos criminales y se va balaceándose en gloria y confronta a la muerte como un héroe en su mente. Pero escapa y brinca hacia la boca del horror y el terror del enemigo que es la muerte. Me da a pensar de una película que se llamaba Thelma y Louise, de unas dos mujeres que se metieron en problemas y consecuencias de la vida y eran fugitivas y eran héroes en los ojos de la gente, del pueblo, así como estos narcotraficantes. Hablaba yo con una persona y le pregunté cómo estaba en Nuevo Laredo, la señora que nos ayuda, y vino a la casa y cómo está tu familia y nos habló de los narcos y pues sí, tienen una mentalidad muy diferente que dicen, pero es que lo que no sale en los periódicos es de que ellos ayudan mucho a la gente. Son héroes. Pero la realidad es que verdaderamente son buenos cuando están traficando drogas, están secuestrando a niñas y violándolas y causando terror, secuestrando. ¿De verdad son héroes? ¿O realmente ellos lo que quieren hacer es hacer un ambiente donde la gente los vea de esa forma, para ellos sentirse bien y no nomás eso, para ser protegidos y tener el pueblo detrás de ellos? No se trata de ustedes, se trata de ellos. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué ve la juventud? Los ve como héroes. Como, ay, mira, se escaparon la ley. ¿Por qué no nos gusta la ley? Porque la ley nos expone. ¿Por qué somos enemigos de la ley? Ay, no, los policías ahí vienen, son malos. ¿Por qué? Porque traen la ley. Y no queremos ser confrontados. Si estas mujeres eran fugitivas
y al fin confrontaron la ley y en el carro vieron la muerte inevitable y se agarraron de las manos y vemos esa escena que todos después del cine de ver esa película, yo estaba joven, estaba chiquito todavía cuando salió esa película, ¿ok? No. Salieron todos inspirados. Fíjate, le ganaron a la ley, se fueron a su manera. ¿Y qué viene la canción de Frank Sinatra, verdad? Lo hice que a mi manera. ¿Y para dónde te lleva tu madera? Pues a ellas las llevó agarradas de la mano en un carro convertible y se cayeron así de la montaña, o de, ¿qué se dice? La montaña, del cerro, del barranco, y cayeron en la boca de la muerte inevitable. ¿Ganaron? Últimamente, el último ejemplo es ese héroe verdadero. Ese héroe que verdaderamente quiere morir honorable. Esos héroes que tenemos que corren hacia la línea de fuego, listos para morir, salvando vidas. Pero la realidad es de que la muerte todavía es victoriosa. Le hicieron su madera sin arrepentirse, sin tener miedo. ¿Eso es victoria sobre la muerte? ¿No murieron todavía? ¿Aún? Trataron de ser sus propios héroes, sus propios salvadores. Trataron de ser victoriosos sobre la muerte en ellos mismos. No, hermanos. La victoria no es tener y ser valientes hacia la muerte. La muerte no es tener valentía. La muerte no es confrontar sin miedo a la muerte. No. Victoria sobre la muerte es resurrección. Victoria sobre la muerte es de que un día vivirás otra vez. Victoria no es llegando para atrás a la tierra con huesos secos. Victoria es mucho más allá que esta tierra. Victoria es ser sacado del obispo, del lago del fuego. Lo que está diciendo Pablo aquí es que necesitamos el evangelio. No podemos salvarnos nosotros mismos, ese es el punto. Necesitamos al victor, aquel que nos trae victoria. Nosotros no vamos a cambiar nada, nosotros no nos vamos a resucitar a nosotros mismos. Cristo es el que lo va a hacer, Cristo es el que nos resucitará. Miren aquí en el libro de 1 Corintios, lo que dijo Pablo anterior, si se acuerdan, dice el versículo 14, dice así: y Dios que resucitó al Señor, también nos ¿qué? Resucitará. Y no nosotros, y a nosotros mediante ¿qué? Su poder. Si van al siguiente libro, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 14, mira lo que dice Pablo otra vez. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor, a nosotros también nos ¿qué? Resucitará. ¿Con quién? Con Jesús. Y nos presentará junto con ustedes. Nuestra victoria es en Cristo. Nuestra resurrección es en Él. Cuando estamos en Cristo, lo hacemos no porque lo hacemos en nosotros mismos, sino lo hacemos en Él. Ese es el punto de lo que Pablo está diciendo en versículos 55 al 56. Tenemos victoria, y no nomás cualquier victoria, hermanos. Este es el enemigo final, quiere decir, el último enemigo que vas a tener que confrontar es la muerte.
Ya no va a haber nada de enemigos, ya no va a haber el enemigo del cáncer, el enemigo de la enfermedad, el enemigo de que nos estamos gastando, el enemigo de guerra, el enemigo de no tener dinero, de morirnos. El enemigo último es la muerte. Ya no va a haber ningún enemigo que tienes ahorita. El último enemigo es la muerte. Y por eso es importante ver que tenemos victoria, pero no tenemos cualquier victoria. El gran bautista Charles Spurgeon dice así, dice esto: la tumba, ¿qué es? Es el baño en el que el cristiano pone las ropas de su cuerpo para lavarse y limpiarse. La muerte, ¿qué es? Es la sala de espera donde nos vestimos para la inmortalidad. Es el lugar donde el cuerpo, como Esther, se baña en especias para que sea apto para el abrazo de su Señor. Hermanos, la muerte es algo horrible y terrible, pero no en sí mismo. La muerte es horror porque es el pecado. Lo que hace la muerte terrible es el pecado. Romanos 6:23, por la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La muerte es triste, sí voy a decirlo, porque extrañamos a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestros seres queridos. La muerte es triste porque pues sabemos que nos estamos gastando, nos vemos cada vez las caras. Fui a un funeral ayer y tenía 20 años que no miraba a mis primos, que son más o menos, somos de nuestra misma edad. Cómo hemos cambiado. Mis recuerdos somos chiquitos, mis recuerdos estamos chiquitos. Y nos vemos y qué extraño cómo nos estamos gastando. El tiempo no para, porque no ves a alguien, no quiere decir que la persona paró de envejecerse. Es triste que nos estamos gastando, pero la muerte no es el terror más grande, sino el aguijón de la muerte es que el pecado trae ira, el pecado trae juicio, el pecado trae el infierno y el hombre está tan ocupado tratando de salvarse a sí mismo y morirse en gloria que se les olvida que cuando se mueren todavía tienen que confrontar a Dios y al juicio de Dios. Para el hombre es morir y luego juicio. Hebreos 9:27. Somos pecadores. Nuestro Señor Dios, que dijo al principio en Génesis 17, dijo: este árbol no toques, porque que ciertamente que morirás. Y si nos vamos aquí al versículo 22 de Primera de Corintios, aquí lo que dice Pablo anteriormente en el versículo 22, dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nos está diciendo que en Adán todos ¿qué? Morimos. La muerte es horror por el pecado. Y todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún justo. No hay nadie que busca a Dios. Y si eso no es suficiente, el aguijón de la muerte es el pecado. Si eso no es suficiente, la fuerza del pecado es la ley. La ley. No nomás tenemos que confrontar la muerte y el pecado, pero también tenemos que confrontar la ley. La ley. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. La ley nos apunta, nos expone. La ley dice: esa es la persona que ha pecado. La ley trae juicio del pecado, que es la muerte. W.L. Criswell comenta y dice así: cuando el hombre peca, la ley dice que muera ese.
Esa es la ley. Eso es justicia. La misericordia, el perdón, el evangelio y Cristo, eso es otra cosa. Pero la ley es una condenación. La ley nos condena. La ley dice, ese es el hombre que pecó. La ira cae sobre nosotros. De eso es de lo que Pablo está hablando aquí. El aguijón de la muerte es el pecado que nos condena y la fuerza del pecado es la ley. La ley es esa cosa que muchos hacemos ese ejemplo, ¿verdad? Siempre sale este ejemplo, que es cierto. Cuando vas a agarrar una joya, un diamante, una joya, una piedra preciosa, y vas a la joyería, ¿qué es lo que te saca el joyero? ¿Una garra o un material blanco o rosa o amarillo? No. Te trae un material negro. ¿Para qué, hermanos? Bueno, en lo blanco y en los otros colores el diamante va a brillar, la piedra va a brillar. Pero si verdaderamente quieres ver ese brillo, si verdaderamente quieres ver los defectos, lo tienes que poner sobre lo negro para que traiga luz todas las imperfecciones. Y un joyero, si quiere enseñar que él tiene la joya que cuesta lo que cuesta, quiere enseñarte las pocas imperfecciones que tiene, y ahí te puedes dar cuenta tú de lo que hace. Y eso es lo que se pone detrás de nosotros, la ley. Y la ley expone nuestros pecados y claramente los trae a la luz, hermanos. Le contaba a alguien después del servicio de la mañana que hay un dicho, ¿verdad?, que dice, si quieres saber qué tan difícil es ser bueno, comienza a tratar de cumplir la ley. Y es cierto, en mi vida había tiempo donde yo veía y decía, pues yo soy José Nava, yo soy bueno, yo le doy a la gente, yo trato de ser bueno, yo voy a la iglesia, yo hago cosas buenas. Pero cuando traté de cumplir la ley me di cuenta que era un hombre malvado. Me expuso la ley. Entre más tratas de cumplir la ley, que la ley sea la que te salva. Por eso digo, la ley es buena, pero no te salva. Al contrario, te va a condenar. Trata de seguir la ley, que la ley te salva, se salve y vas a ver que no vas a tener victoria. Al contrario, te vas a sentir muy mal de ti mismo si tratas de usar la ley. La ley es lo que nos expone. ¿Qué debe de ser el hombre, hermanos, para confrontar a esta Trinidad? La muerte, el pecado y la ley. Quiero apuntarles al Víctor. Quiero apuntarles a aquel que derrotó la muerte. Aquel que entró triunfantemente en ese domingo de Ramos a la multitud que estuvieron estimulados gritando Hosana, Hosana, y la siguiente semana Cristo Jesús fue juzgado injustamente y sentenciado a la muerte a la cruz. Aquel que confrontaría la muerte, el hombre nacido de una virgen, el hombre Dios, el hombre piadoso verdaderamente, que era Dios y hombre, el hombre que fue profetizado que sería el Salvador, el Redentor de su gente. Donde Adán falló, Cristo vino y cumplió. Él fue perfecto, sin pecado, y tomó el lugar de todos los que el Padre les dio. Él obedientemente tomó la ira de Dios, la ira que nosotros merecíamos. La misericordia, la compasión y el amor vino a esta tierra. Ese es el mensaje de Cristo. Cristo ha derrotado al pecado y ha cumplido la ley. Efesios 2:15 podemos ver ahí que estábamos muertos en nuestras iniquidades. Muertos. Estábamos muertos y condenados. Todos nosotros en la presencia de un Dios justo,
lo confrontábamos en iniquidad y en pecado. Pero Cristo tomó la ley que nos condena a nosotros, la ley que nos condena y que nos apunta a nuestros pecados. Él tomó nuestros pecados y los clavó con él en la cruz. Y para nuestra justificación, Cristo Jesús fue resucitado de los muertos por Dios Padre, en victoria. Los pecados murieron ahí con Cristo. Él tuvo y fue triunfante sobre el pecado, fue triunfante sobre la ley, triunfó sobre la muerte. Cristo murió en el lugar de nosotros. Nosotros tenemos ahora 2 nacimientos y solo una muerte. Nacimos físicamente, pero nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Y ahora, en lugar de tener 2 muertes, que fuimos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, ahora ya no tendremos una muerte física, porque el morir para nosotros es la puerta a lo incorruptible, a lo inmortal, para el cristiano. Vayan conmigo, último texto en Romanos 8, capítulo 33 al 34. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso es lo que Cristo ha hecho para nosotros. Esa es la identidad del Mesías. Cristo tomó y quitó el aguijón de la muerte. Gracias a Dios que nos dio victoria en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Esa es victoria verdadera. Mis pecados fueron lavados, fueron llevados. La ley que estaba en contra de mí fue clavada en la cruz. Y la muerte en la que yo tengo que confrontar fue derrotada para siempre. Y ahora es nada más que la resurrección, inmortalidad, incorrupción, gloria para siempre con nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿estás en Cristo? No sé. Como dice Tozer, no te estoy preguntando que si has hecho una oración, no te estoy preguntando si eres bautizado, no te estoy preguntando si eres miembro de una iglesia. Lo que estoy preguntando es, ¿lo conoces a Él y Él te conoce a ti? ¿Tienes una relación con Él? ¿Puedes confrontar la última batalla, el enemigo último de la muerte? ¿Lo puedes confrontar sin miedo, con Cristo o sin Cristo? ¿Quién es tu Víctor? ¿Quién es tu victoria? ¿Tú mismo o Cristo? Dios ha ofrecido perdón. ¿Has sido perdonado en Cristo Jesús? ¿Has puesto tu fe en Él y solo en Él? ¿Puedes tú confrontar la muerte hoy? ¿Puedes tú confrontar el juicio para siempre en ti mismo? ¿O puedes confrontarlo en Cristo Jesús sin temor? Estás en Él. Esa es la única victoria verdadera hacia la muerte. Y no está en nosotros, sino está en esa cruz. Está en esa tumba vacía. Está en Cristo 40 días aquí, en su cuerpo inmortal, incorruptible. Ascendió
y dijo, así como me voy y preparo un lugar para ustedes. ¿Estás listo para verlo en muerte o para su venida que vendrá? Y eso es cierto, hermanos. Eso es seguro en la vida, hermanos. Las taxas y la muerte. Eso es seguro. Ahorita como andamos con las taxas, ¿verdad? Seguro, hermanos. Y lo he visto más y más. Y hablaba con pues ahí tengo un grupito ahí en el HEB donde voy. Me gusta un poco cocinar y me reconocen y ellos andan ahí cuando, ¿qué vas a cocinar? ¿Y qué? Son de 20 años a 25 años el grupito que trabaja allí. Y siempre que voy con mis hijas, dijo, ay papá, vas a hablar con todos ahí. Y me dicen, le dije que había ido a un funeral, de dónde venía, porque venía vestido y dijo, ¿ha notado que mucha gente se está muriendo? Mi tío se murió, mi abuelita y X, ¿verdad? Y le dije, es que estás llegando a una edad de más años y entre más años tengas, más la muerte se va a hacer una realidad en tu vida. ¿Estás listo para eso? Dice que no. Me ha prometido ya 1 año y medio que va a venir a la iglesia, pero no espero yo que venga a la iglesia. El evangelio va a él. Y siempre le doy el evangelio, ¿verdad? Y lo recibe. Y no es la primera vez. Lo recibe. Pero lo triste es de que pensamos que tenemos mucho tiempo para poder hacer la decisión que hoy, esta mañana, Dios quiere que hagas tú. Y le pido al Señor que podamos ver la urgencia, aquellos de nosotros que sabemos que hay victoria en Cristo, que veamos el clima. Cristo viene pronto. Y si no llegas a verlo, te lleva de encuentro un voz o te mueres de un ataque del corazón, pero vas a verlo pronto. Hay que ir a dar las buenas nuevas, hermanos. Pronto la noche viene, hermanos. No hay que quedarnos como los que vieron, los testigos de 500 gente, lo vio ascender y se quedaron y se hacía chiquito y chiquito y chiquito, ya no se vio, ya estaban así. Hasta que vino un ángel y les dijo, así como vino, así vendrá otra vez exactamente con ustedes, hay que ponerse a trabajar. No lo estén esperando sin hacer nada. Espérenlo como Él se lo merece. Apunten a la cruz de Cristo. Apunten a la tumba vacía. Apunten a la ascensión de Él. Ascendió y volverá. Victoria la tenemos en Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, venimos a ti. Esta mañana vengo y te pido, Señor, que yo sé que yo no tengo el poder para salvar a nadie, Señor, pero tengo la responsabilidad, estoy obligado, Señor, a dar tu palabra. Estoy obligado a ir a sembrar, estoy obligado a ir a echar agua, y como iglesia estamos obligados a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Aunque nomás regamos y plantamos, Señor, sabemos que tú das el crecimiento. Y esta mañana, Señor, esta mediodía te pido que el Espíritu Santo, Señor, estimule nuestros corazones y nos acerque más a ti, Señor. Que podamos correr a tu palabra. Correr, Señor, y ver la evidencia de que tú has morado en nosotros. Ver la evidencia de que hemos nacido de nuevo. Que se vea en nuestras vidas la evidencia de que la tumba está vacía y lo creemos.
Llévanos, Señor, con entendimiento de arriba y sabiduría. De que no entre por un oído y salga por el otro, o que no nos dé un buen sentir emocional, que se nos acaba así como los que el domingo cantaban Hosana, Hosana, ya para el siguiente semana decían crucifícalo, crucifícalo. Quizás no era la misma multitud, pero sabemos que era la misma actitud de que no conocían la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, que no sea emoción, pero que sea transformación. Ayúdanos a verte, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque lo pedimos para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.